estamos aquí en mi canal, tu canal. Mi nombre es Elizabeth, para los que no me conocen, y para los que ya me conocen, ¿qué creen? Sigue siendo Elizabeth. En esta ocasión vengo a hacer, como ya saben, como dice en el título de aquí abajo, vamos a hacer paletas de chocolates, exactamente eso. Y pues bueno, la verdad nunca he hecho, lo mío es el yeso, ya saben. Pero bueno, en esta ocasión quise intentarlo, ya que pues acababa de comprar unos moldes que me gustaron a mí. Yo dije, vamos a ver si me salen. Lo que vamos a hacer en esta vez, estas ricas paletas de chocolate, que la verdad son muy fáciles de hacer, y de verdad yo creo que si lo intentan les va a quedar, si nunca han hecho, les va a quedar de verdad, porque si yo lo hice, obviamente también ustedes lo pueden hacer. Y son estas muy bonitas y dicen love es amor. Todo el mundo sabe, pero puedes decirle love nada más, que I love you es... No tiene una I ahí mismo. No hay I. Bueno, y dice así, I love you, love you. Love you. Algo así, yo no sé nada de inglés, absolutamente nada. Y pues bueno, son estas paletas muy bonitas. Ideal para este San Valentín, para regalárselo al amigo, a la amiga, a quien tú quieras, al esposo también, ¿por qué no? Al hijo también se vale. Y pues bueno, a mí me encantaron, se ven muy bonitas, muy tiernas. Y sobre todo lo que más me gustó, este rico chocolate, muy bonito, muy tierno. No sé, porque lleva la llave, todo me gustó. Y pues para este no conseguí bolsita, pero se me hace ideal como para regalársela a mi esposo, que vea que me puse tierna, que sea un día. Y pues bueno, comenzamos con el video, pero no antes quiero darte las gracias a ti por suscribirte a este canal, por dejarme tus comentarios y por dar like. Pero sobre todo, muchísimas gracias por darle play a este video. Y si aún no te has suscrito, te invito a que te suscribas aquí abajito, en la parte de abajo, en el botoncito rojo. Actives la campanita para que cuando yo suba un video, YouTube te notifique y seas el primero en mirarlo y no te pierdas ninguno de mis videos. También te invito a que te suscribas porque próximamente estaremos haciendo, no puede faltar también las figuras de yeso, obviamente con este corazón. Se me hace muy lindo como para tenerlo en el cuarto, ya verán cómo lo vamos a hacer. Y pues bueno, comenzamos con el video. Vamos a comenzar poniendo agua a hervir, la suficiente como para poner el chocolate a baño María, de esta manera. Ya que el chocolate se disolvió, lo vaciamos al molde. Como ves, este chocolate, por más que lo dejé en la lumbre, no se disolvió, no sé por qué. Así que lo puse en el molde con la ayuda de una cuchara así. Ya que le puse el chocolate, lo metí al refrigerador mientras hacemos el chocolate café igual a baño María. Y como ves, este chocolate sí se disolvió rápido y tomó una consistencia ideal para lo que vamos a hacer. Ya que está el chocolate, lo vaciamos al molde así. Ya que vaciamos el chocolate, ahora ponemos los palitos para después meter al refrigerador. Después de una hora lo sacamos del refrigerador.
para después desmoldar. Ya por último las metemos a nuestras bolsitas y amarramos con un listón. Y listo. Este es mi resultado. Si te gustó este video, no olvides que me ayudas muchísimo si me regalas un like, te suscribes aquí abajito en la parte de abajo en el botoncito rojo, activas la campanita para que cuando yo suba un video, YouTube te notifique y seas el primero en mirarlo y no te pierdas ninguno de mis videos. Pero sobre todo te invito a que compartas este video con tus amigos, ya sabes, me ayudas muchísimo cuando tú compartes, das like y me comentas, sobre todo me da muchísimo gusto. Yo por lo regular contesto todos los comentarios, me gusta leerlos, de verdad. Cada comentario que ustedes me dejan de verdad que me motiva a seguir haciendo videos, a seguir intentando estas locuras. Como ya saben, yo no soy experta en cocina, yo no soy experta en hacer esos chocolates, pero lo quise intentar para ustedes, para que vean que así como yo intenté hacer estas ricas paletas de chocolate, también ustedes intenten hacer todas las manualidades, todo lo que ustedes ven aquí en YouTube, en la plataforma de YouTube, lo intenten hacer. Y si no les sale a la primera, no se desesperen, háganlo otra vez, que fue lo que yo hice. De verdad, sinceramente, estas paletas la primera vez no me salieron. Y pues bueno, lo importante es que lo intentemos una y otra vez, no quedarnos con las ganas de hacer las cosas. Y pues bueno, yo en esta vez no me quise quedar con las ganas. Ya sé que este canal nunca hago cosas bueno, sí he hecho cosas de cocina, pero quise volverlo a intentar para no quedarme con las ganas, porque no es bueno quedarse con las ganas. También te invito a que me sigas en mis redes sociales, que es Twitter, Facebook e Instagram. Y pues bueno, nos vemos en un siguiente video. Bye. Las consecuencias del chocolate son fatales, pero bueno, sabe riquísimo.